puedes sentir a tu lado en ese mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Mis queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Saludamos a todos nuestros hermanos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en el resto de países que se unen a la celebración de la Eucaristía a través de la señal digital o de Internet. Hoy celebramos la memoria del gran San Pío de Pietrelcina, presbítero, muy querido, muy conocido, muy apreciado en medio del pueblo cristiano. Celebrar su memoria es celebrar también la santidad en personas concretas y de nuestro tiempo además. Entonces, unimos nuestra alegría a la gran familia capuchina, franciscana, que hoy celebra a este santo de su familia, y pedimos a Dios por todas las intenciones de ustedes, por intercesión de San Pío de Pietrelcina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, al celebrar la memoria de San Pío de Pietrelcina, conocido popularmente como el Padre Pío, religioso capuchino que, fiel al espíritu de San Francisco, entregó totalmente su vida al ministerio sacerdotal, abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios al comenzar estos santos misterios y pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío, presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Proverbios. La palabra de Dios es acendrada. Él es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que, necesitando, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Apártate del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Aparto de mi pie toda senda mala, para guardar tu palabra. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Un día nuevo amaneció en que fijé mi atención. Serías en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Señor celebramos hoy la memoria del Padre Pío de Pietrelcina, y qué casualidad. Y bueno, aunque yo creo que en las cosas de Dios no existen las casualidades. El Evangelio que hemos leído es el que marcó la espiritualidad de San Francisco de Asís en el siglo XIII.
Él decidió abandonarlo todo y dedicarse al Señor y al anuncio del Evangelio desde la pobreza, gracias a que escuchó este Evangelio que hoy estamos leyendo. Y el Padre Pío fue un hijo espiritual de Francisco, pero unos casi 800 años después, porque al Padre Pío le tocó vivir en el siglo XX y seguir al Señor desde la espiritualidad de San Francisco de Asís, pues era capuchino. Su nombre de pila era Francesco Forgione y nació un 25 de mayo de 1887 en la ciudad de Pietrelcina, en la región de Campania, en Italia. El Padre Pío nació en una familia de clase humilde, trabajadora y devota. Y hablar del Padre Pío es hablar de las maravillas de Dios, que lo llamó a la santidad, que lo llamó desde muy pequeño a vivir en amistad con Dios. Sufre un poco de niño porque su padre, debido a las condiciones fuertes de pobreza, tiene que emigrar a los Estados Unidos y Argentina a trabajar y se queda él solo con sus hermanitos y con su mamá. Pero desde muy joven sintió el llamado de Dios y es así como con apenas 15 años, en el año de 1903, entra como novicio en el convento de Morcone con los capuchinos. El Padre Pío de Pietrelcina, desde muy joven, se entregó a la oración, se entregó al encuentro con Dios, vivió la espiritualidad franciscana y recibió un fenómeno místico que no es tan común en los santos. Recibió la gracia de las estigmas. En el año de 1911 los recibió de manera invisible, es decir, las llagas de Jesús, manos, pies y costado. Pero desde el año 1918 y por 50 años, es decir, hasta 1968, estas llagas fueron visibles, palpables, ¿no? Siempre las llevaba cubiertas, pero más de una vez le pidieron sus superiores que se quitaran los guantines para que fueran fotografiadas. El Padre Pío llevó una vida bastante complicada. Siempre fue muy enfermizo, sin embargo fue un hombre revestido de grandes dones. Fue un hombre de caridad. Se fue haciendo famoso por los dones místicos que tenía, sin embargo, él utilizaba pues la buena fama que tenía de santidad para ayudar a otras personas y es así como funda el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, donde son atendidos todavía en la actualidad cientos de miles de personas necesitadas que necesitan una mano amiga, que necesitan un tratamiento médico, pues allí se les da la mejor de las atenciones. Uno de los sufrimientos más grandes del Padre Pío de Pietrelcina fue precisamente la persecución. Una vez desde el Vaticano enviaron al doctor Gemelli, quien era amigo personal del Papa, y sin siquiera entrevistar al Padre Pío, fue y dijo en Roma que esas llagas eran producto de neurosis y eran provocadas, etc. La Santa Sede pues emprendió un proceso entre el Padre Pío, el convento, etc., que terminó con la suspensión del Padre Pío de toda actividad pública. Padre Pío se sentaba 18 horas a confesar por día y recibía y confesaba a todos los peregrinos que iban a San Giovanni Rotondo a confesarse y a hablar con él y a recibir dirección espiritual. Sin embargo, después de esta suspensión, el Padre Pío silenciosamente sufrió el que yo creo que fue uno de sus más grandes dolores, que fue precisamente el alejarse del ministerio sacerdotal, sobre todo de manera pública. No podía confesar ni podía celebrar la Santa Misa a la vista de los fieles. Padre Pío, el 20 de septiembre de 1968, cumplió 50 años de sufrir las estigmas, celebró una gran misa multitudinaria, muchas rosas rojas estaban en el altar presente en ese día y muchos peregrinos, y 3 días después
el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció con 81 años. Dato curioso. Las llagas del Padre Pío fueron visibles durante toda su vida. Después de celebrar los 50 años de haber recibido las llagas al momento de su muerte, las llagas desaparecieron misteriosamente, sin dejar rastro. Fenómeno sin duda espiritual y que Dios lo hizo así, lo quiso así, para mostrar que sus llagas eran un fenómeno místico y espiritual, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. ¿Qué dones acompañaron la vida del Padre Pío de Pietrelcina? Un discernimiento extraordinario. Tenía la capacidad el Padre Pío de leer las conciencias. Muchas veces la gente iba a confesarse con el Padre Pío y creían que le podían jugar gato por liebre, ¿no? Como decimos en criollo. El Padre Pío muchas veces, cuando recibía a los penitentes y le decían, Padre, me confieso de esto y de esto y de esto, el Padre Pío les respondía, ¿y por qué no me dices esto que hiciste, esto y esto? Le dijo, retírate y cuando tengas verdadero deseo de conversión vienes y te confiesas. Antes no. Tengo una amiga personal que seguro está viendo esta Eucaristía en este momento, que tuvo la gracia de confesarse más de una vez con el Padre Pío. Y ella me contó un testimonio personal del Padre Pío respecto a este don del discernimiento extraordinario que tenía. El Padre Pío le dijo a esta mujer, siendo muy jovencita, vas a emprender un viaje muy largo y vas a tener 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Y ella dijo, bueno, un viaje muy largo, en esta pobreza que hay ahora en Italia de la posguerra, nunca se lo había imaginado. Y pues me contó que a los días de haberse confesado llamaron al papá pidiendo mano de obra para Venezuela. El viaje muy largo que el Padre Pío le hablaba era de venir desde Italia hasta Venezuela, cosa que ella nunca había planificado ni pensado en su vida. Y se cumplió la palabra del Padre Pío porque tuvo 3 hijos, un varón y 2 mujeres. No se pone en duda, por lo tanto, la extraordinaria capacidad que tenía el Padre Pío de saber cosas más allá de lo normal. Tenía un don de ciencia y de discernimiento extraordinario, casi como que ningún otro santo contemporáneo haya tenido. Como dato curioso también respecto a este don del Padre Pío, siendo Karol Wojtyła muy joven, ni siquiera era seminarista, sino que era un joven universitario, fue con un grupo de amigos suyos en peregrinación a San Giovanni. Y este joven se confesó con el Padre Pío. Y terminada la confesión, el Padre Pío le dijo, te veo de sotana blanca, pero teñida de rojo. La sotana blanca solamente la lleva el Papa y le estaba anunciando al futuro Juan Pablo II, apenas siendo un adolescente, que sería Papa de la Iglesia, y no solamente le anunció el Padre Pío que sería Papa, sino que recibiría un atentado. Dijo, te veo con tu sotana blanca, pero teñida de rojo. El Papa Juan Pablo II, cuando recibió el atentado en la plaza de San Pedro, inmediatamente dice él mismo que lo primero que se le vino a la cabeza fue esa profecía del Padre Pío, siendo él muy joven, y además Papa Juan Pablo II fue el Papa que lo beatificó y canonizó. Nunca dudó de la santidad y de la intercesión del Padre Pío. Dice que tenía el don de la curación. A personas a las cuales les oraba, les daba el Señor la gracia de curarse. Tenía el don de la bilocación. Estaba en 2 lugares a veces al mismo tiempo. Lo veían en Roma y estaba en San Giovanni, y etcétera, ¿no? Perfume, dice que pasaba por algunos lugares y exhalaba un olor de santidad, un perfume agradable. Y por supuesto las estigmas, que como les dije, las llevó visiblemente a lo largo de 50 años. Un santo de nuestro tiempo, con grandes dones extraordinarios, sobrenaturales, pero sobre todo nos enseña el Padre Pío el don de la fidelidad y del silencio. Fue perseguido, fue atacado por el diablo, por la misma iglesia, dentro y fuera de la iglesia recibió ataques, calumnias de sus propios hermanos de comunidad, y sin embargo el Padre Pío siempre se mostró silencioso
Él sufría la cruz, pero también tenía una gran bondad y un gran amor a Dios en su corazón que lo llevó a permanecer fiel, aún a pesar de las dificultades. Aquí en el canal pasamos la vida de Padre Pío a través de una miniserie que poníamos después del programa Solo Dios Basta, y cuántas personas me escribieron y agradecían el testimonio de la película del Padre Pío, porque sin duda el Padre Pío de Pietrelcina es un modelo de santidad para este tiempo, sobre todo este tiempo complejo que nos toca vivir, y además es un ejemplo de fidelidad y de entrega al Señor, aún a pesar de las dificultades y de las persecuciones. Dicen que la imagen peregrina de Fátima una vez, en su recorrido por el mundo, llegó a San Giovanni. Y justamente el Padre Pío, esos días que llegó la imagen peregrina, estaba muy enfermo, estaba en cama, estaba terriblemente mal. Y no pudo ni siquiera ir a ver a la Virgen peregrina. Dicen que cuando la imagen se la llevaban en un helicóptero, cuando él vio despegar el helicóptero, desde su cama le dijo a la Virgen: te vas sin siquiera curarme. Y instantáneamente se levantó de la cama y llevaba días sin poderse mover siquiera de los dolores, de la enfermedad que tenía, de la fiebre. Y cuando le dijo esas palabras a la Virgen, dicen que se levantó, pero como un resorte. Tomó un pañuelo blanco y desde su ventana despedía la imagen peregrina con un pañuelo y se curó automáticamente a la vista de los frailes que estaban allí. Por eso incluso hay una grabación de este acontecimiento que está en las redes sociales, está por allí, ¿no?, en YouTube, del Padre Pío despidiendo la imagen de la Virgen desde la ventana después de estar días sin poderse mover de la cama. Un hombre que vivía lo extraordinario en medio de la vida ordinaria, un santo de nuestro tiempo, un ejemplo de sacerdote, un ejemplo de vida religiosa, un ejemplo de cristiano ejemplar, un hombre de Dios, de infinitas gracias y de un sinfín de seguidores. Saben que el Padre Pío, cuando estalló la Guerra Mundial, fundó sus grupos de oración, que llegaron a ser cientos de miles de grupos de oraciones en el mundo. Los grupos de oración del Padre Pío se llamaban, y que aglutinaron a más de 300.000 personas en todo el mundo que vivieran en la espiritualidad del Padre Pío de Pietrelcina. Hoy pedimos su intercesión especialmente para todos los enfermos, para todos los que están sufriendo en el alma y en el cuerpo, para los sacerdotes, muy especialmente los que tenemos la responsabilidad de la cura de almas, y especialmente para que copiemos su modelo de vida, de santidad y de entrega, especialmente a los más necesitados. Que así sea. Amén. Les invito, mis amados hermanos, a que elevemos nuestra plegaria y nuestra oración a Dios por intercesión del Padre Pío de Pietrelcina. Oramos en primer lugar por la Iglesia, llamada por Dios a servir, y para que se manifieste nuestra fe con nuestra conducta, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que siempre existan hombres de fe que, como San Pío de Pietrelcina, atraigan por su palabra y su ejemplo hacia Jesucristo a los hombres de todo el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que dé prosperidad a nuestro pueblo y conserven el amor y la concordia a sus habitantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que los enfermos, los impedidos y los ancianos obtengan el consuelo y los bienes de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, yo les invito a que cada uno desde su casa ponga esa intención o esa petición por la salud, por el bienestar o por alguna necesidad humana o espiritual, pidiendo la intercesión del Padre Pío. Tú nos llamas, Señor, a dar testimonio de ti ante el mundo. Atiende las peticiones que te hemos dirigido y danos la fuerza necesaria para hacer en todas partes luz que alumbre con la fuerza del Evangelio.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Este por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas de San Pío de Pietrelcina, celebremos con dignidad estos divinos misterios y los recibamos con espíritu de fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Pío, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Pío de Pietrelcina, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos fervientes nuestra plegaria al Padre Celestial, orando como Cristo cuando estuvo en la tierra nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor les invito a que nos demos la paz y que esa paz también llegue a sus corazones y a sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Al celebrar la fiesta de San Pío de Pietrelcina, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de la mesa celestial seamos constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé que hay muchas personas que son devotas del Padre Pío, que le tienen un gran cariño y una gran devoción. Hoy vamos a dar una bendición especial invocando su intercesión sobre ustedes, sus devotos, y muy especialmente sobre todas las personas que están enfermas. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios, cuya gloria y felicidad de los santos, cuya solemnidad el Padre Pío nos ha permitido celebrar hoy, les bendiga con una bendición perpetua. Amén. Que por la intercesión de San Pío de Pietrelcina se vean libres de todo mal y perseveren alentados por el ejemplo de su vida, entregado al servicio de Dios y de sus hermanos. Amén. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial en unión de todos los santos, especialmente en unión de San Pío de Pietrelcina, entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz sempiterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión del Padre Pío, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha concedido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. Adoremos a Jesús, nuestro Rey, presente en el Santísimo Sacramento. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida.
hacer tu voluntad. Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Oh alto y glorioso Dios, ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Haz que siempre, en todo y por todo, haga tu santa voluntad, como lo hizo Pío de Pietrelcina, que a pesar del sufrimiento, de la persecución, siempre te fue fiel hasta el final. Fue un digno imitador tuyo y en santidad también entregó su vida por amor a ti y a los hermanos. Que tengamos esa capacidad, Señor, de servirte, de amarte y de seguirte, como lo hizo este gran hombre de Dios y como tú hoy también nos pides a cada uno de nosotros en el Evangelio. No lleven nada para el camino, sino confórmense con también ir acompañados con mi gracia. Amén. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey, si tú eres el rey.